Muy buenos días, Dios bendiga al pueblo de Dios, a los amados amigos, toda esa amable audiencia que ya está conectada para escuchar la voz de Dios en su programa El Pan de Vida, ese pan que es Cristo Jesús. Bendecimos esta casa, nuestro hermano John, su amada esposa Nora, su familia, todos los oyentes que ya están allí pendientes para escuchar brevemente el mensaje que Dios trae hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque Dios anda buscando corazones que lo amen, corazones que sean sensibles al llamado que Dios nos hace a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias por tus misericordias que siempre se derraman en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por el bien que has traído a nuestras vidas. Mira esta humanidad, Señor. Tócala, Padre. Revélate a sus vidas para que te conozcan. Mira cómo anda el mundo en el desorden, Dios, en el pecado. Y aún así, tú eres paciente para perdonar, Padre mío. Espéralos allí, Señor, para que la mano tuya toque esos corazones y sean quebrantados, Dios mío. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, mi Rey. Gracias por escogernos, por tocarnos, por llevarnos de tu mano, por poder, Señor, tener ese privilegio y no perderlo, Padre, porque es necesario afirmarnos contigo, servirte, estar allí día y noche, Señor, metidito contigo, para que tú nos guardes y nos guíes y podamos ser más que vencedores. Te damos las gracias. Gracias, mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Todo en manos del Señor. Vamos directamente a las Sagradas Escrituras para que Dios nos hable a través de su hermosa palabra, y dice allí en Lucas 18, vamos a leer del 1 al 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero el tema como tal, el título habla sobre fe, tema, ¿habrá fe en la tierra cuando vuelva Cristo? Gloria al Señor, dice la palabra del Señor. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Mira que el mismo Jesús lo dice a través de esta parábola, que hay necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso que algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ese es principalmente el tema de esta hermosa palabra, donde no está expresando duda de su victoria final, sino que está advirtiendo sobre la condición espiritual de la humanidad cuando sea el regreso de Él. Y ya lo estamos viendo en estos tiempos, que muchos han perdido la fe. Ni tú ni yo podemos darnos el lujo de perder la fe, porque si estamos en este camino que no ha sido fácil y que a última hora nos vamos a devolver
prácticamente esas personas perdieron su tiempo porque la fe les quedó poquito y tienen que vivir entonces en angustias, en tribulación, por no tener esa fe que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Entonces este versículo en Lucas 18:8 deja una pregunta que apunta a la realidad, a esta realidad espiritual que se vive en los últimos tiempos. La verdadera fe será escasa cuando Cristo regrese. Acordémonos que primero viene el rapto de la iglesia y después vendrá la segunda venida de Cristo. Desde ya tenemos que irnos preparando para que la fe no falte en estos tiempos donde estamos viendo cómo anda el mundo en delitos y pecados, porque vendrá también ese enfriamiento espiritual, ya que la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará, como dice la palabra de Dios. Vendrá la apostasía antes de la venida de Cristo. También habrá un abandono pasivo de la verdad. Ya no se hablará verdad, sino mentira. Cada quien acomodará hasta los mensajes para no ganarse problemas según ellos, pero nosotros tenemos que predicar la verdad, que es Cristo Jesús. Y mucha religiosidad superficial en muchas vidas. Las personas tendrán apariencia de piedad, pero sin el poder de Dios. Si no hay poder de Dios en una vida, lo que hay es una vida fingida, una vida sin frutos. Y a Dios no le sirve que nosotros estemos en esa condición espiritual, porque veremos personas con esa indiferencia, como cuando en los días de Noé, que también Dios alertaba al pueblo a buscarlo, y usó a ese hombre y nadie le hizo caso a Noé, hasta que sucedió lo que sucedió y fue demasiado tarde para muchas vidas. Entonces la gente en este tiempo vive ajena al llamado de Dios. La escasez de palabra en muchas vidas, dice en el libro de Amós que habrá hambre física, pero también habrá necesidad de escuchar la palabra de Dios. Muchos lo podrán atesorar, otros despreciarán la palabra de Dios. Algunos van a rechazar el mensaje divino, el mensaje de esperanza. De todo vendrá. Y ese llamado que Dios nos manda es a perseverar, estar juntos, viviendo por esa fe que Dios quiere. Entonces vemos que al final de esta parábola, la viuda y el juez injusto, se destaca aquí la importancia de la perseverancia en la oración, como iniciamos en el primer versículo, donde Jesús a través de esta parábola lo dice. Dice aquí la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué orar y siempre? Porque la oración nos mantiene unidos a Él, porque es la oportunidad que Dios nos da de estar en esa comunión hablando con Él, orando permanentemente, ese diálogo que jamás debemos perder, esa cercanía a estar diariamente. Señor, mira las necesidades del mundo, mira mi necesidad, Padre, mira lo que está pasando en cualquier lugar, Padre mío, los enfermos, los presos, todo lo que nosotros estemos viendo en esta tierra, nos toca orar, ser perseverante, porque las almas se están perdiendo. Y tú y yo somos responsables si nosotros oramos por ellos, si les predicamos, si les llevamos un mensaje de salvación necesario para que ellos no se pierdan, porque el hombre cuando no conoce a Cristo está ciego espiritualmente.
Entonces aquí vemos cómo esta mujer perseveró en su fe. Estuvo allí viendo ante el juez que no escuchaba su causa, su petición. Y vemos en este pasaje bíblico la importancia de esa perseverancia, de mantenernos en oración, de mantener esa fe viva, esa fe avivada hasta que Cristo venga. Jesús hace la pregunta, una pregunta que nosotros debemos hacernoslas nosotros mismos. ¿Hallará fe en la tierra? Como decía ahorita, que ya muchos estiraron la toalla. Dijeron, ya no voy más, Dios no me escucha, hasta aquí llegué, y cogen la cruz y la abandonan y la dejan por ahí tirada. Y es necesario que nosotros permanezcamos, porque quería despertar Dios en nosotros esa conciencia de sus oyentes y llamarnos ¿a qué? A esa perseverancia en la fe en Cristo Jesús, especialmente en tiempos de dificultades, porque qué bonito estar en bendición, recibiendo de Dios todos los beneficios, y que cuando venga el día malo, el día de la dificultad, entonces hasta ahí llegó la fe. Ay, Señor, ya no puedo, hasta aquí llegué. No, ahí es cuando Dios más va a probar nuestra fe, en el día malo, en la dificultad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros desarrollemos fe para cuando vengan los momentos duros en nuestras vidas, estar llenitos de Él, buscándolo, presencia, creyéndole, que esa fe permanezca, que cualquier viento no nos vaya a llevar por delante, sino firmes y constantes, porque tenemos un adversario que quiere destruir nuestras vidas. Y vemos que hay 4 razones por las que Jesús hizo esta pregunta. La primera es para conectar la fe con la perseverancia en la oración. Gloria al Señor. Y allí en Lucas 18, Jesús enseña la verdadera fe. No es pasiva, sino que sigue confiando y clamando a Dios, aun cuando la respuesta parece tardar, porque muchos se quedan esperando la respuesta, dicen, ay, es que Dios demora mucho, Él no me escucha, no me responde. ¿Por qué perdiste la fe? Nosotros no nos movemos por vista, sino por fe, aunque veamos todo revuelto, todo difícil, que uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Tenemos que tener fe, que Dios de un momento a otro cambia los tiempos, cambia las situaciones, cambia el problema, y podemos ver la grandeza del Señor cuando responde. Por eso es necesario estar allí creyéndole, calladitos, sin protestar, sin quejarnos, simplemente decirle, Señor, lo estás haciendo, gracias porque interveniste en este problema, yo estoy viendo cosas adversas, pero yo eso no lo tomo a mi vida, porque he creído en un Cristo que cambia, que transforma, que a lo malo lo vuelve bueno, y que puede cambiar una vida, cambiar un país y cualquier situación mala que se presente en el lugar donde nosotros estemos, aún en nuestras vidas. La segunda razón para advertir sobre el enfriamiento espiritual de los últimos tiempos. Estamos viendo en muchas congregaciones un pueblo que está prácticamente frío. Y nosotros no podemos estar ni frío ni tibio, tenemos que estar calienticos ahí, metidos en el fuego del Espíritu Santo, para sacar Dios en nosotros lo valioso, para que lo vil y lo menospreciado que tuvimos un día no vuelva a salir, porque el viejo hombre tiene que morir a
todo lo malo. Y Dios está hoy en día dándonos oportunidad de crecer espiritualmente, de poder decir, Señor, me mantengo firme, constante contigo, y yo no voy a estar ni frío ni tibio, porque Dios dice la palabra que nos vomitará de su boca. Y una gana de vomitar de parte del Señor para una vida es algo repugnable. No lleguemos a esos extremos que Dios nos aborrezca y que quiera vomitarnos, porque nosotros mismos escogemos el bien o escogemos el mal. Porque si tú vas por caminos rectos, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voz de Dios, y haces las cosas bien, no tienes necesidad de pasar trabajo con el Señor. Al contrario, el que va a pasar trabajo es el enemigo con nosotros, porque a él no le va a gustar las decisiones en Dios buenas, agradables, perfectas, y va a querer dañar nuestras vidas. Pero la seguridad y la confianza y esa fe grande, inquebrantable en el Señor, es la que nos da convicción de que somos más que vencedores, que el enemigo no nos hará daño, que haga lo que quiera hacer, el Señor peleará por nosotros, nos defenderá, así como defendió a la viuda, que el juez injusto pensó que si no le resolvía el problema, esa mujer no dejaría de molestarlo diariamente, y prefirió darle respuesta, darle salida a su situación que tenía. Entonces es un vivo ejemplo de que nosotros tenemos que ser persistentes. No podemos estar durmiendo en los laureles que hay, que ya me cansé, que esto es muy largo, que esta prueba ya me cansé. No, Señor, Dios nos está llamando. Jesús sabía que antes de su regreso la maldad y la apostasía aumentaría. El Señor sabe todo, cómo está su pueblo, cómo está la condición de muchas vidas que no lo conocen. Y allí en Mateo 24, del 11 al 12, dice la palabra de Dios: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, dice la palabra de Dios, el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo dice la palabra, el enfriamiento que se está dando en muchas congregaciones, muchos hermanos. Nosotros no podemos estar en esa frialdad. O somos de Dios o no somos de Dios. Una de las dos. Jesús quería dejar claro que la fe genuina, esa fe sería una fe hasta rara, que quizás sus discípulos no entendían en ese momento, como a veces nos ha pasado a nosotros, que dicen, no, pero es que vas a hacer un acto de fe, pero ¿cómo así? No tienes ni dinero, no tienes recursos. A veces hay que movernos en fe, como dice la palabra, comprar sin dinero y sin precio, movernos en fe, creyéndole a Dios que lo que no existe vendrá, porque allí es donde Dios nos prueba de verdad nuestra fe, quiénes somos delante de Él. Entonces, cada día nos tenemos que preparar para poder perseverar, porque el adversario siempre querrá robarnos esa fe grande. No podemos darle ocasión al enemigo para que nos saque del camino. Gloria al Señor. La tercera razón es para invitar a la autoevaluación personal, que nosotros mismos nos evaluemos cómo estamos delante de Dios. ¿Qué tanto tienes tú de fe? ¿Qué tanto tengo yo de fe? Nosotros cada día tenemos que evaluarnos para saber si de verdad estamos aceptos delante del Señor.
Entonces, esta pregunta está formulada para que cada persona se examine. Tú y yo, cuando venga Jesús, es que se va a ver y estaremos creyendo o no creyendo, si de verdad podemos seguir confiando plenamente en Él. Que tu fe no desfallezca, que mi fe tampoco desfallezca, porque estamos en un camino lleno de espinas, de pedregales, de tantas cosas adversas que vienen a nuestras vidas, las pruebas, y que tú y yo llevamos la cruz de Cristo de alguna manera, y no podemos abandonar la prueba, no podemos decir, ay, no, ya yo no llevo esta cruz, ya hasta aquí llegué, ya estiré la toalla, porque no, esto no es para mí. No, Señor, Dios nos demanda lo que Él nos entrega, y nos pedirá cuenta por cada cosa que nos entregó, por la familia, por los hijos, por los padres, por los amigos, por los vecinos, aún por los enemigos, que nos toca orar por ellos para que se conviertan a Cristo también, porque es mejor ganar amigos para el reino que tener enemigos que se vayan al infierno. Entonces, todas estas cosas las movemos es por fe, no por vista. Entonces vemos que es un llamado conforme esa fe inicial cuando empezamos, y poderla mantener viva, como cuando tú siembras una semillita que sale una plantica y tú estás pendiente que el abono, que el agüita, que le remueves la tierra, que te das cuenta que las hojitas si están bonitas, que si hay alguna hojita seca, el cuidado que hay que tener nosotros en el Señor, en nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra fe? Si la fe está raquítica, si la fe está dando tumbo, tenemos que mantener esa fe en alto, aunque no veamos las cosas que quizás le hemos pedido a Dios por largos tiempos. Creerle, aún después de transitar en esta tierra, si el Señor nos ha llevado, se cumple la palabra. Se cumple la palabra de Dios, porque otros también tienen que testificar de las oraciones en olor fragante que nosotros elevamos al Señor, y que Dios tarde o temprano traerá la respuesta. Por eso el incrédulo también creerá, porque se cumplirá la palabra, porque a veces Dios permite que otros vean para que ellos también lleguen postrados a los pies de Cristo, y ellos puedan testificar, puedan decir verdaderamente que esta hermana o este hermano decía que esto iba a pasar, que fulanito se iba a convertir, que iba a ser un predicador, que iba a ser un pastor. Y ellos van a testificar, aún en sus vidas Dios también está haciendo cosas grandes para que le busquen de corazón y crean que esa fe permanece por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Y la cuarta razón es para revelar que la fe verdadera será probada. Ahí está. Si tú tienes fe, Dios te tiene que probar a ti y a mí, porque es necesario. No es decir, yo tengo fe. Sí, todos tenemos fe, pero el Señor es bueno y maravilloso y prueba nuestra fe. Cuando probó a Adán, que le pidió a su Isaac, a su hijo unigénito, ese niño joven, adolescente, para que lo entregara a sacrificio. La fe de Abraham fue probada. Cristo Jesús fue un ejemplo de fe, porque Él entregó su vida por toda la humanidad, sabiendo que el Padre Celestial al tercer día lo iba a recibir en gloria, en majestad, iba a resucitar, iba a estar con los discípulos un tiempo para testificar que la palabra se tenía que cumplir, porque muchos dudaron, muchos no creyeron,
Pensaron que había sido un montaje de los discípulos, cualquier cosa. El pueblo romano no lo creía y aún sus discípulos dudaron. Entonces es necesario que Dios nos pruebe con fuego, con dificultades, cosas adversas que a veces no entendemos, que le decimos, Señor, no entiendo, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasó esto? Porque nos está probando, porque Dios quiere hijos originales. No, Dios no quiere fotocopia, no quiere disfraces. Dios quiere hombres y mujeres originales que le creamos, porque Él dijo que resucitaría y resucitó. La palabra nos enseña que viene el rapto de la iglesia y nosotros creemos. Dice que Cristo viene y tenemos que creer que Cristo viene, porque muchas vidas en esta tierra no creen que hay un Dios maravilloso. Dicen que son ateos, pero cuando necesitan algo utilizan el recurso que hay en esta tierra, que lo dio el Dios Altísimo, y ahí sí no son ateos y cogen los recursos, los minerales, todo lo que Dios puso en esta tierra para utilizarlo, y ni siquiera le dan honra al Dios Altísimo que puso todo para que el hombre viviera feliz, quieta, reposadamente, porque la ingratitud del hombre se da. A veces vidas que reniegan contra Dios. ¿Por qué me pasó esto? Si yo no hacía mal a nadie, ¿por qué te llevaste a mi familiar si era una persona buena? Y reniegan y reniegan. Hay vidas que Dios las quita para que no sufran. Porque a veces dicen, no, dejaron al malo, mira, el malo ese es el que está vivo y hace desastre. Y Dios lo tiene ahí, es para llamarlo, para tocarlo, para que no se vaya a ese lugar de tormento, y prefiere escoger los buenos, los prepara y se los lleva, porque la salvación en ellos es más fácil, mientras que aquellos duros de corazón que hacen y deshacen a la humanidad, Dios los ama también, y demasiado que los ama, porque si no se los ha llevado es porque Él es paciente, y Él perdona, como el pródigo que el padre esperaba a su hijo todos los días, hasta que un día lo vio de lejos y se alegró, su corazón se alegró. Cuando un pecador se arrepiente, el Señor es paciente y lo está esperando y lo perdona, así como nos perdonó un día a nosotros, porque no debemos hartarnos de decir, es que ese hombre o esa mujer deben es morirse. No, Señor, tenemos que orar por esas vidas, el que está en una cárcel, el que está durmiendo en la calle, el hombre que no tiene a Cristo. Orar por ellos simplemente. Si ya ellos no quieren nada con Dios, ya nosotros cumplimos con Dios, de entregar esas almas al reino de Dios. Y Dios puede hacer algo como lo hizo con el apóstol Pablo, que era un hombre que no tenía una vida buena, era un hombre odiado, un hombre aborrecido, un hombre que nadie quería, pero Dios lo vio, Dios los escogió, lo llamó, lo limpió, lo purificó, le enseñó el camino a la salvación. Así Dios quiere que nosotros nos mantengamos en esa fe firme, en esa fe constante. Entonces es necesario que si te viene persecución, si te viene prueba, que tu fe se mantenga firme. Mateo 24, 9 al 10 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Fíjate, seremos aborrecidos por creer en el Cristo maravilloso, en ese Cristo poderoso. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
No podemos llegar a esos extremos de aborrecernos los unos a los otros, no. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, cumplir con los mandamientos de honrar a los padres, los hijos, los padres también le deben honra a sus hijos, respetándolos también, porque a veces los padres le exigen a los hijos, pero ellos ponen muchas veces malos ejemplos, y que los hijos cuando los confrontan no les gusta, porque la ley es para todos dice, honra a padre y a madre, para que te vaya bien y Dios alargue los años de vida en esta tierra. Pero también dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra es para todo. Cuando Dios imparte una palabra a nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Atesorarla, vivirla, ponerla por obra, mantener esa fe que Dios nos dio una palabra de que llamaría a nuestras generaciones a servirle, a ser salvos, a caminar con Él, que nunca te falte la fe. Entonces vemos que Jesús quería que la victoria final sería para quienes no retrocedan. La victoria para quienes son, para los valientes, para los esforzados, para los que no se quejan, sino que le dan gracias a Dios por todo. Señor, gracias. Gracias por lo que estás haciendo, aunque todo esté revuelto, aunque el enemigo se levante, aunque el familiar nos haga lo que nos quiera hacer. Señor, gracias, porque estás trabajando, estás obrando. Ve ahí uno, de pronto ve un mover de un momento a otro y todo cambia. ¿Por qué? Por la fe tuya y por la fe mía, que nos sostuvo a los pies de Cristo Jesús, en postración, en humillación, allí creyendo en la palabra que Dios nos ha dado, para que la fe aumente y lo sobrenatural pueda venir. Eso es lo que Dios nos está demandando, de que pongamos esa fe en alto. Y leyendo el libro de los Hebreos 10, del 38 al 39, porque allí en ese libro habla de la fe, de los hombres de la fe. Pero aquí dice, mas el justo vivirá por fe. Si tú eres una mujer o un hombre justo, viviremos por fe. Ahora, esto no quiere decir que yo vivo por fe y no voy a trabajar, porque muchos acomodan la palabra. No, yo vivo por fe, yo no trabajo, yo vivo por fe, Dios me da todo. Voy allá de la hermanita, voy allá del hermanito y ella me da esto, me da una cosa, me da otra. No, Señor, Dios no nos ha llamado a ser flojos ni zánganos, ni estar pegados allí, siendo gravosos. Vivir por fe es movernos también a actuar. Porque tú tienes unas manos, ponlas al servicio de Dios. Bueno, Señor, estas manos saben hacer artesanía, estas manos saben hacer una edificación, estas manos también te adoran, Padre mío, estas manos saben decorar, hacer cosas bonitas, hacer arreglos florales, hacer pudines. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa fe, que la pongamos por obra, que seamos útiles para que no seamos gravosos para nadie, que no estemos apiñados a otros. De alguna manera Dios favorece nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Mire que si nosotros menguamos en la fe, a Dios no le agrada, porque nosotros vamos de victoria y de triunfo en Cristo Jesús. Si tú vas avanzando, vas subiendo peldaño y de un momento a otro te quieres refalar y retroceder, tienes que decirle, Señor, ayúdame, no puedo, dame la fuerza, aquí está tu hijo, tu hija, fortalece mis rodillas endebles, fortalece mi vida. Vea, y el oportuno socorro viene de inmediato. La fortaleza que viene de arriba, que Dios la da a aquel que la pide.
Y dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para que nuestra alma no se pierda. Porque si perdemos la fe, perdemos todo. ¿Qué es lo que el enemigo busca en las vidas humanas? Perder el alma del ser humano, para que él no esté solo en ese infierno donde ya tiene la orden. Eso es lo que él quiere, no irse solo, sino llevarse a toda la humanidad que quiera irse allá, porque el que se va para allá es porque quiere, porque Dios nos da oportunidad en esta tierra, mientras estamos vivos, de permanecer en Él, de cuidarnos, de poder decir, soy tu hija, tu hijo, Señor, ayúdame. Qué fácil es decir, ayúdame, pero cuando tú te das del súper, que tienes el poder, que vences todo, que no. Esto es en el secreto, en la humillación, en la oración, en la búsqueda, entregando nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que cuando ese hombre o esa mujer se levante de allí, donde estuvo de rodillas postrado, se levante en el poder del Santo Espíritu de Dios y podamos vencer todo el mal que el enemigo haya preparado para cada uno de nosotros. Porque retrocede, porque somos más que vencedores y no podemos dejar que él mine nuestras vidas, que nos destruya, que esa fe se manifieste, que esa fe se refleje en tu diario vivir, en todo lo que tú o yo hagamos para dar frutos, para dar testimonio, que verdaderamente en nuestras vidas hay un poder grande y maravilloso que nos levanta en el poder del Santo Espíritu de Dios y nos lleva de bendición en bendición, de victoria en victoria. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, en pocas palabras, Jesús hizo esta pregunta para advertirnos. ¿Advertirnos qué? Que cuando Él vuelva encontrará un mundo que la fe genuina será escasa. No encontrará fe en muchos, porque las personas cuando estamos bien, gloria a Dios, aleluya. Cuando viene el día malo, la prueba, hasta ahí llegó. Entonces viene el ay, ay, ay. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dale gloria a Dios en el día bueno, dale gloria a Dios el día malo, porque eso agrada el corazón de Dios y eso es agradable para nosotros mismos, saber que en un día malo, en un momento malo, no nos vamos a entristecer, sino que vamos a estar esperando firme en esa fe, en esa roca inconmovible, para seguir adelante, con paso de vencedores, con firmeza en el Señor, porque no podemos desmayar, tenemos que estar en la roca inconmovible, Cristo Jesús, gloria al Señor. Por eso Dios nos llama a perseverar en la oración, que tu oración permanezca diariamente, en mantenernos firmes en la verdad que es Cristo Jesús, y no dejar que la incredulidad que a veces llega, porque nosotros estamos es por fe, pero también está la incredulidad, el pecado o el desánimo que a veces quiere abarcar nuestras vidas, que se apague nuestra confianza en Dios. Entonces, ¿qué quiere Jesús? Hacernos pensar en nuestra condición espiritual en estos tiempos. ¿Para qué? Para que la fe que agrada a Dios, que es orar sin cesar, orar esperando algo, orar en obediencia y poder pasar toda situación adversa que se presente en nuestras vidas. La viuda y el juez injusto, estando allí Jesús relatando esa parábola, ella peleó su bendición, ella pudo perseverar y el juez
no lo pensó mucho y le dio la petición que ella le exigía en esos momentos, y fue una mujer que a través de esta parábola nos enseña qué es lo que Dios nos está demandando a cada uno de nosotros para nuestras vidas. Vamos a orar por aquellas vidas que quizás la fe ha menguado, que ya no creen en los milagros, no creen en la sanidad, que es que yo metí este proyecto y no me ha salido, porque Dios no me oye, porque Dios ya yo lo cancelo, tengo aburrido, ya Dios. No, Señor, no te dejes minar por el enemigo, no dejes que el enemigo robe tu sueño, tu bendición, tu regalo. Vamos a pedirle al Dios Altísimo que nos ayude para poder perseverar, para arrebatar lo que el enemigo nos ha robado. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por saber, Dios mío, que tú nos hablas, Padre, sobre la fe. Porque en los tiempos que estamos viviendo hay mucho pueblo que ha menguado en la fe. Y no queremos desfallecer, queremos permanecer día a día, no importando la situación que se presente, Padre, porque el enemigo quiere sacar a muchos del camino. Somos más que vencedores, Padre mío. Ayuda a ese pueblo que está, Dios mío, en esta situación ahora, que la fe menguó, Señor, que quizás dice, ya no sigo más. El Señor te dice que avances, que no te detengas, porque Él está contigo como poderoso gigante. Rompe esas cadenas, Señor, rompe esas ataduras, esas ligaduras, quita toda piedra del camino que impide, Señor, que una vida avance, Padre Santo. Tú eres Dios sanador, Dios de milagro, Dios de misericordia, que libertas al cautivo, que traes vista al ciego, que das, Dios mío, el oír al sordo, mi Rey amado, que levantas paralíticos, Dios mío, aún el cautivo lo libertas, Padre. Mira las peticiones de nuestros hermanos, aún nuestros amigos que están escuchando esta palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a vencer los obstáculos, a que la fe no falte, Dios mío. Obra con poder, Rey, rompe ahora, Dios, todo obstáculo, todo impedimento, toda piedra de tropiezo se va en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Señor, envía ángeles que quiten todo el mal que el enemigo ha puesto en la vida de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestra parentela, de los amigos, de cada persona necesitada hoy de ti, para creerte, Señor, que los milagros no se han terminado, que los milagros sobre y abundan todavía, pero por falta de fe es que no se dan muchas cosas. Pero tú hoy impartes fe, Señor. Ahora, Espíritu Santo, toca corazones, toca vidas en este momento, para que la fe aumente, para que la fe, Dios mío, haga mover lo sobrenatural, Dios, y que nuestros ojos puedan ver las maravillas que tú estás haciendo desde ya a través de la fe, porque muchos de nuestros familiares se convertirán, Padre, te servirán, rendido a tus pies, Señor. Los paralíticos tú los levantas ahora. El que necesita un milagro, tú estás obrando. Mira aquel que necesita una cirugía de corazón abierto, sánalo ahora, Señor. Enviamos palabras de sanidad